doy la bienvenida ahora a Mariela. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola María, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, María, es un día muy difícil, tristísimo y grave, porque volvemos una vez a comunicarnos con un tema durísimo que tiene que ver con la salud mental, la terrible depresión. Y a esto tenemos que acompañarle, y quiero ser justa con esto, para con el público también que nos está escuchando. Nosotros estamos hablando artísticamente de la persona que nosotros conocemos y queremos, arriba del escenario, como compañero de trabajo, que es el que nosotros llegamos a conocer. Yo hablaba de que esto pasa después con el público, cuando una vida transita por circunstancias muy complicadas, no recibe el trato apropiado, la medicación apropiada o no busca la ayuda apropiada de manera inmediata, ese artista pasa a un lugar muy triste, muy complicado, enfermo con su salud mental. Que como consecuencia, Mariela, y este creo que es uno de los problemas más graves, trae la confesión de la persona y además la denuncia que recibe, que el público y los medios se corran y te den la espalda. Entonces, de haber conocido a una persona impresionantemente exitosa, que todo el mundo quiso, que vivía para esas luces, la cámara, y que era un excelente productor de sus propios productos, de golpe se queda sin nada. Entonces, esa salud mental, te pregunto yo todo esto y te pongo en contexto para preguntártelo, esa salud mental se ve todavía más allanada porque no tiene el afecto del público, no tiene trabajo, está mal emocionalmente, viene de conflictos sin resolver con adicciones y encima se le determina en el último tiempo la conducta bipolar. Contame para el público qué es ser bipolar. Bien, el trastorno de la conducta bipolar es un trastorno que nos lleva de la depresión a la manía en distintos ciclos, ¿sí? Se va rotando entre esos ciclos. En general, digamos, son ciclos cortos, pero cuando está sin tratamiento puede provocarse un exabrupto y puede provocarse un pico, ya sea depresivo como maníaco. O sea, cuando vos te revís maníaco, o sea, yo digo, yo he conocido personas muy cercanas bipolares. Es como que es una persona que puede estar en un estado depresivo muy grande y de golpe tiene un pico de alegría que no le entendés extremo, o un pico de energía extremo que no es comparable con lo anterior. Pero ese pico... De excitación. Excitación. Esta excitación puede llevarlo a pensar que es otra persona, por eso se hizo daño. Que llegue a pensar que es otra persona es algo psicótico. Ajá. Sí, hay una despersonalización. Él no reconoce su identidad. Claro, puede haber una comorbilidad, se llama, con otra enfermedad mental, claro, otro padecimiento mental, que es la psicosis. Claro, porque él tiene algo que es la dependencia de la droga que supuestamente dejó, más la bipolaridad, más la medicación que por ahí no está tomando, es un combo perfecto para la destrucción total. Tal cual. Sí, las drogas producen algunos tipos de psicosis y despersonalización en algunos casos, aunque ya no esté consumiendo, la afección neuronal es permanente, el daño. Ahora, te hago una pregunta, porque estábamos hablando por la noticia del tema del suicidio, que es gravísimo. No me entra en la cabeza ni a ninguno de nosotros, es una muerte tan espantosa, tan horrorosa, tan indescriptible, que a mí lo único que me viene a la cabeza es que es una persona que no es consciente del dolor. A esto quería ir. Para ir a un suicidio de semejante magnitud, es como que la pérdida del dolor no... La sensación, esa es la palabra, la sensación de dolor no la tenés. ¿Eso es posible? Sí, la verdad es que, digamos, el dolor mental o la angustia mental muchas veces lleva a que las personas se autolesionen. Y incluso, digo, es peligroso plantearlo de esa manera, que no sienten dolor, porque el dolor físico existe, pero sí les produce cierta situación de alivio, ¿no? Para el padecimiento mental, muchas veces.
Entiendo, o sea que es horrible, yo sé que lo que estamos diciendo es muy fuerte, pero es para tratar de entender, porque vos fíjate, y La quiero hacer la soledad, ¿no? comparación, una persona muy alcoholizada se cae y no siente el golpe, no recibe el efecto violento del golpe tal cual fue. Entonces, por eso te preguntaba, cuando una persona está tan mal emocionalmente y quizás, no lo sé, no sé cuál es el caso de la Tota, si estaría medicada correctamente o Estaba no. medicada, pero Si parece está- que no En estaba nuestro tomando los cuerpo, remedios. no estaba tomando los remedios aparentemente. Es como si el cuerpo no supiera, o el cerebro, te lo pregunto, porque no lo sé, le mandaron una orden de que no está sintiendo la magnitud del dolor. Eso es lo que yo preguntaba. nuestro cuerpo tiene la capacidad, nuestro cerebro, nuestra mente, de bloquear sensaciones a través de una descarga hormonal que pueden ser muy displacenteras. O sea que cuando, por ejemplo, tenemos un impacto, vamos a sacarlo de la situación de depresión o de autolesiones, ¿no? Cuando tenemos un impacto muy, muy fuerte, nuestro cuerpo hace una descarga de adrenalina, por ejemplo en el auto, por ejemplo una lesión muy grave por caída de altura, etcétera. Y esa descarga de adrenalina impide que sienta el dolor en el impacto. Después, si la persona sobrevive, son lesiones muy dolorosas, ¿sí? No significa que esa descarga de adrenalina va a durar para siempre. Claro, 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 claro. Ahora, él Es dice, similar a la que se produce en el parto. Me gustaría preguntarle algo a la licenciada. Cuando recién hacías referencia a que siente alivio con ese tipo de forma de morir, ¿qué es por una cuestión como de culpa, de decir me siento mal como persona y con esto voy a redimir mis culpas. algo así? Porque Sí, se me quedó probablemente. La palabra- verdad es que es muy difícil analizarlo a posteriori de esto, ¿no? Y no siendo la persona que está tratando a ese paciente. Yo les puedo hablar en términos generales de los pacientes que he conocido. Muchas veces tiene que ver con culpa, muchas con padecimientos mentales muy severos, Claro. muchas con algunos desórdenes, como hablábamos, de despersonalización o cuestiones que no estén Claro. nada, tratadas. Ahora, esa persona no tendría que estar sola. El tema es Parece que la tenía- situación económica de la Tota capaz que no le No, daba pero para parece pagar a que una persona había que un- estuviera todo el tiempo con él. un acompañante terapéutico, no sé si estaba, no estaba. No, estaba nadie. solo y no contestaba el teléfono. Eso es lo último que se dijo. Los amigos que lo llamaban, él no contestaba el teléfono. Y yo lo que me estoy preguntando es eso. Si vos tenés si te diagnosticaron que sos bipolar y estás en una situación tan extrema como la que claramente estaba la Tota y que su médico lo sabía él y quizás los más allegados, es una persona que no tendría que haber estado sola nunca. Nunca. Porque claramente no estaba en sus cabales, no estaba en condiciones de levantarse y acostarse a dormir porque la depresión en su alma era tan gigante que claramente lo llevó a un final horroroso, Hay como que nunca entender- nadie se lo hubiera imaginado en este medio, conociendo, y vuelvo a recalcar, las personas que conocimos a la Tota arriba del escenario, no en su vida personal, no nos hace, no podemos imaginarlo, pero sí sabemos que está en una depresión enorme, donde ha reconocido que tuvo problemas con las drogas, luego recibe una denuncia, está con prisión domiciliaria, 5 años, está solo. Yo no sé cómo sería la relación con sus hijos si se alejaron como consecuencia de esta prisión domiciliaria y de todo lo que había pasado. Ahora, ¿por No qué lo sé. domiciliaria? Problemas económicos porque el trabajo empieza a mermar. Y luego la muerte de un familiar. Es terrible. No, es un cóctel explosivo. Es un cóctel explosivo. Para cualquier mente, imagínate una persona que está ahí en prisión domiciliaria como que no puede salir ni a la puerta. Es una cosa así. Y que fue adicto a las drogas, que tiene una, ¿cómo se dice cuando se deja? Dependencia. Una dependencia. Y está ahí solo, que la cabeza vuela, que no está bien. Fue terrible, la verdad que es... En general, todas las conductas suicidas o los padecimientos de este orden están múltiplemente determinados, se llama.
Es decir, que tiene muchos orígenes y muchas causas. Y el tratamiento también tiene que ser de en muchos órdenes de la vida. Él tendría que haber estado en una clínica. Tendría que haber estado en una clínica, en realidad. Exacto. Acá me dicen que sí. Soporte, reactivar, digamos, algunas cuestiones en torno a su red, estar acompañado, aunque sea virtualmente, ahora, tener acompañante terapéutico. Los que dio la prisión domiciliaria, ¿no sabía de toda la patología que sufría la Tota? Para decir, estás en prisión domiciliaria, pero bueno, había una patología, sabían los jueces. Sí, eso fue lo que dijo la psicóloga de él. Pero bueno, internación. Igual sí, pero chicas, una cosa es la justicia, que es una buena pregunta la que vos haces, y la psicóloga decía que estaba en una situación depresiva que iba avanzando terriblemente. Sí, Mariela. Hay una diferencia fundamental. Las personas que tienen determinados padecimientos mentales, enfermedades mentales, no todas son inimputables. O sea que en este caso, él era consciente de sus actos, ameritaba una pena, pero quizás no estaba apto para la prisión, que es un medio mucho más duro para quedar encerrado sin tratamiento. Sí, está bien, pero igualmente ahora estaría bueno también que sin tratamiento nunca. Sin tratamiento estaba en tratamiento, estaba medicado por la bipolaridad y estaba medicado también por tomaba. Me aclaran, estaba medicado por depresión. Y con relación a lo que estaba diciendo sobre los hijos, no sé cuál era la relación, pero sí los hijos manifestaron que la reacción fue absolutamente choqueante, que quedaron en estado de shock cuando se enteraron la noticia de que el padre se había suicidado. Igualmente, para una internación, esto acá Mariela me tendrías que decir, y vos Belén también, porque es algo mucho más legal, el paciente tiene que dar autorización, o sea, aunque 10 personas, la familia, los hijos, digan, sí, lo tenemos que internar porque está depresivo, porque necesita ayuda médica, porque tiene que estar en constante vigilancia, si el paciente dice, ¿no? Y la Tota dice, yo no quiero, no tengo ganas. Depende del grado no se puede. en que esté. Porque sí, si no los familiares pueden tomar intervención. Sí, eso pero es un pedido de la me parece, justicia. Le voy a preguntar una cosa a Belén, me detengo un momento que me acaban de... Le voy a preguntar una cosa a Belén a nivel abogada. Sí. Me dicen que las dos nenas que él tuvo con Sol, estas dos nenas que no podía ver, él estaba terriblemente angustiado y estaba viviendo por una depresión espantosa por no poder ver a sus hijas. Belén, cuando una persona recibe una denuncia, como es el caso de la Tota, y sale culpable y tiene prisión domiciliaria, pero tiene hijos con la otra persona, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí si la violencia es para con la madre, la justicia determina que las hijas corren peligro? ¿O podría haber, esta es la pregunta, podría existir la posibilidad de que el padre se encontrara en un lugar público con alguien de la justicia que estuviese presente para ver a las nenas? ¿Eso se podía hacer o se puede hacer, te pregunto en general? Estando ya sea prisión domiciliaria o prisión en la cárcel, hay esos regímenes de visita para cualquier tipo de familiar. Con eso no creo que hubiera habido problema. Distinto es el caso... Parece que no las veía, ¿eh? Bueno, pero habrá que ver cuál es el trasfondo de todo esto. Pero por eso yo te preguntaba. Pero con un asistente social, cuando iba a la casa, lo podía haber visto. Sí, pero por supuesto. El tema es, vos estás haciendo tal vez más hincapié cuando se trata de haber tenido un problema como padre que tuvo violencia hacia la madre o hacia las hijas, o está saliendo de drogas y demás y es libre. Y ahí sí interviene la justicia, que hace estas visitas con el asistente social, un psicólogo. Y bueno, pero yo pienso que si el caso era prisión domiciliaria, por supuesto, pero no le podrían haber asignado un asistente social si la denuncia era para con la madre. Pregunto, si él lo pedía, podían ahora otra cosa si las nenas no lo querían ver, ¿no? Claro, y aparte no tenemos tampoco tanto detalle. Y recién como lo que preguntaba Anama, no sé tampoco el motivo por qué fue estaba con prisión domiciliaria, porque por una cuestión de edad no era. No, pero violencia, no, creo que no estaba apto por la depresión, no se requería que no estuviera, era muy oscuro para él. Bueno, habrá que ver en ese momento cuál era su diagnóstico si efectivamente era porque tal vez sí lo podrían haber puesto en un pabellón psiquiátrico dentro de lo que es la cárcel. Pero honestamente estoy hablando con suposiciones de lo que estamos diciendo. Pero si el juez vio que él no podía estar en una prisión por la depresión, entonces tendría que haber tenido un poco de lógica y decir, bueno,
Este hombre no puede estar en prisión por la depresión. Sí, pero hay que Va a estar en un la pabellón, casa, hay que entonces estar en un tiene que pabellón estar con un psiquiátrico, acompañamiento terapéutico. Bueno, pero quizás ellos lo pidieron, quizás el abogado pidió él la internación, comprometiéndose a presentar informes de cómo va a estar y quizás ahí... necesitaría... Mira, todo eso Sabemos. se resume a algo horrible en lo que pasó. La Sí, verdad que estamos choqueados. Yo no puedo creer que alguien pueda infringir tanto daño a sí propio. Entonces, también nosotros estamos hablando, pero la ¿cómo gente estaría que su está en la mente, casa, no? Claribel, que también hay gente que sufre depresión, que llame, que pida ayuda, que no se Sí, quede. sí, pásame el que número, no tienen por esa favor, de pedir 144, ayuda, por me favor, parece. Brenda, ponelo, que Ponelo, pasemos por en favor. el número, por favor, en el... De ayuda, porque mucha gente que está en la casa, que nos está mirando o sufre depresión, también una depresión profunda que es horrible, también tiene que tener cuidado, pedir Más vale, porque hay ayuda. público que nos está escuchando. Mariela. Quiero hacer una Sí. aclaración antes de despedirnos, y es que las personas que están en situación de padecimiento mental no solo se pueden internar por la propia voluntad, o sea, estar de acuerdo, sino también mediante una orden judicial, Lo que yo por decía. pedido de la familia o por pedido de la institución, porque considera que existe un riesgo cierto o inminente para esa persona o para terceros. Hoy se puede hacer eso, porque antes no se podía. Hoy sí, la sí. familia, siendo mayor de edad, Sí. puede hacerlo la familia. Sí, sí, sí. A mí me da la sensación de que este hombre estaba muy solo. Muy Bueno, solo. Muy También. solo. Me da la sensación de que Y este hombre además estaba de muy solo. eso, una cosa importante es que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, por lo cual, si las hijas, no sé, eran adolescentes, no sé la edad, y no querían verlo, tienen derecho a no verlo. Eran Digamos, menores no, de edad. no hace falta. Qué horror todo. Y no, bueno, entonces te vuelvo a decir lo mismo, Mariela, pienso y te lo vuelvo a preguntar. Mira el combo. O sea, el combo de la Tota es terrible, de verdad es terrible. Es una denuncia, bueno, que la mujer está en su derecho de hacerlo, gana ese juicio, tiene prisión domiciliaria, lo tenía que cumplir. Pero viene de adicciones a las drogas. Como consecuencia de todo esto, empieza a mermar el trabajo, no tiene plata. Droga y Le alcohol. sumo a esto que una persona que vivió toda la vida del escenario, de la noche tropical, de golpe todas esas luces, aplausos ya no existen más, Mariela. No puede ver a las niñas que son menores de edad y seguramente eso lo No, causa es en un otra combo terrible perfecto, es depresión. una tormenta, Es una tormenta tormenta. eléctrica, es un espanto. Sí, lo que pero estaba el viviendo. diferencial es que generalmente cuando suelen pasar estas situaciones lo encontrás con un tiro en la cabeza o suicidado porque saltaron de un balcón. ahorcado, El sí. límite, claro, o ahorcado. El límite acá es que se hacerte prendió daño. fuego, o sea, ya hay algo más, hay un extra. Por eso yo mucho le más preguntaba perturbador. cuál es la diferencia entre una depresión y la bipolaridad, porque yo tratando de entender esa agresión a su persona. Mira, yo esa tengo, agresión tan espantosa. tengo una persona Mariela, que ¿estás ahí cuando- todavía? ¿O se me fue Mariela? Bueno, hay que ver también si el diagnóstico Está era acá. el correcto. Mariela, ¿cuál es la diferencia entre bipolaridad y depresión? Porque el que nos Es está escuchando, importante. pónganme en el graph, por favor, donde hay que pedir ayuda. Ahí lo estoy viendo, ¿no? La estamos tratando de bipolaridad pedirlo. es esta oscilación entre estos dos estados. Para que se entienda, una persona bipolar pasa de la manía a la depresión. Y esto de lo maníaco es importante porque es lo que te da el impulso como para la conducta suicida muchas veces. O sea que pacientes bipolares tienen mayor riesgo. En ocasiones, ¿no? En este caso parecería que todas las condiciones estaban indicando que era una persona de alto riesgo. Mariela, ¿las adicciones traen la depresión? Digamos, ¿es normal que los adictos terminen en una depresión? No necesariamente, en general, la depresión, digamos, cuando tiene una causa, por ejemplo, nos lleva a consumir en ocasiones. Pero esto no significa que estén asociados. Pero yo te hago una pregunta. Muchas personas, Sí, seguí, perdón, sé que Sí. te interrumpí. no, que muchas personas, digo, porque están deprimidas, consumen como para evadirse, como para evitar sus problemas, pero eso no significa que estén asociadas necesariamente. Pero Ahora, ahí va la todas pregunta, las que te personas le quiero hacer consumen. esta pregunta, relacionada a lo que dijo Ornella. Una persona que tiene una adicción, sea la droga, la cocaína, o El sea alcohol. el alcohol. No, pero para separar cocaína, alcohol, ¿no? Tenemos una adicción, pastillas.
elige, se da cuenta en el momento en el que reacciona y elige dejar de consumir. Algunos van a buscar ayuda, como todos sabemos, a los grupos NA, AA, por favor, insisto que abstinencia. pongamos en el graph NA, AA y donde se busca la ayuda, pero deja de golpe. Esa persona, al no consumir, que lo que hacía, porque creo que estamos de acuerdo en esto, que consumir cualquier tipo de drogas es para evadir emocionalmente el estar presente en física, espiritual y en alma en todo lo que hacemos. Si elegís estar aislado, de golpe decís, ok, dejo todo porque me estoy haciendo daño, listo, pero no voy a buscar ayuda. Esa persona puede entrar, y ahí es que por eso me uno a la pregunta de Ornella, en una depresión profunda al dejar de consumir todo Y sí. y no tener una ayuda correspondiente a la adicción que vive, sea alcohol o cocaína. Y es un cóctel perfecto. Sí, las personas con alto riesgo, cuando dejan de consumir, muchas veces se produce, bueno, además del efecto de abstinencia, que es un efecto físico, un efecto de bajón anímico que hace que sea mucho más difícil salir. Claro, porque empiezan a temblar. Yo vi personas con abstinencia que empieza a temblar, se pierde la conexión mente-cuerpo, está totalmente a la deriva, enloquecido. Y esto te lleva a un delirio, ¿no? Delirio extremo, no sé cómo se dice, y se pierde. Sí, el delirium tremens es otra cuestión, digamos, que tiene que ver con la despersonalización, lo que decíamos antes, ¿no? Con el consumo tiene que ver en ese caso. Claro. Digamos, cuando o por abstinencia o por exceso de consumo se llega a delirar. Y vos En tu experiencia, ¿hay diferencia entre la adicción a la cocaína y el alcohol en el comportamiento del ser humano? Sí, hay diferencia también en la sustancia. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Sin embargo, la cocaína produce, digamos, excitación del sistema nervioso. Entonces, los efectos en el cuerpo son diferentes, producen distintos síntomas. La abstinencia, si bien es bastante parecida, las consecuencias son diferentes y los tratamientos son diferentes. Así que sí, es muy distinta la Mariela, adicción a las distintas sustancias. ¿qué hay que hacer para acompañar a alguien así? Nosotros de pronto nos damos cuenta que un familiar sufre de alcoholismo, nos damos cuenta que un familiar está en las drogas. ¿Cómo hacemos para poder brindarles ayuda de la mejor manera? Hay muchísimas instituciones especializadas en el tratamiento de esto. Está la línea de prevención del suicidio, que la tienen en pantalla. Hay dispositivos. En Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existen los centros provinciales de atención a la comunidad, los CPA, que antes eran de adicciones exclusivamente, en el sistema público de salud. Y en Nación existe también una línea de contención y tratamiento psicológico Sí, pero para la quienes no mayoría tienen recursos. al principio se niega o se abstiene, vergüenza. dicen yo no quiero, yo no soy adicto, yo estoy bien. Digamos, no están, ay, estás mal, vamos al centro y te van a decir, sí, vamos al centro. Entiendo que no funciona de esa manera en la mayoría de los casos, por eso te pregunto, cuando nos encontramos con un No, por eso límite. antes les hablaba también de la internación involuntaria, digamos que es importante que las familias sepan que existe. En ese caso recurren a un juzgado de familia o a un juzgado Claro, en para particular que esté de autorizar. guardia y se solicita la internación involuntaria de la persona. Está bien, pero hay digamos, puntos quizá un cuando poco está en más- momento de crisis o de excitación. Hay puntos quizá un poco más bajos que ese, porque quizá una madre de familia, una hija, no sé, no tienen ese acceso a listo, voy a la justicia y pido la internación porque quizá es leve y no llegaron a una exposición tan grande. Entonces, ¿cómo hacer en el camino intermedio, que quizá están un poco más a tiempo que ya en algo tan extremo? Siempre acompañados y acompañadas. En ese caso, digamos, cuando somos red de una persona que tiene este tipo de padecimientos, es importante turnarnos, no ser la única persona que se hace cargo. Si hay más de una persona referente, irnos turnando respecto del acompañamiento de esa persona. Claro, porque también- En ocasiones, digamos, Hay que ver también la violencia, porque las personas que están sufriendo abstinencia o están
cosa tiene una violencia y una fuerza muy grande. Por ahí muchas madres pobres no pueden hacer frente a eso. Por eso es tan difícil, ¿no? Tener un cuidado con la persona, porque la persona no tiene una fuerza muy grande. Mujer o hombre, ¿viste? Se escapa, se van y no están. Que es una situación muy, muy triste todo. Sí. La realidad es que es un tema tremendo. Vos le hiciste una pregunta, no sé si Mariela la contestó. No, no es como una pregunta, eso es como una reflexión. Me da mucha tristeza ver las madres que sufren con los hijos adictos. Bueno, lo que lamentablemente pasó estoy pidiendo a gritos que pongamos en el graph donde se busca la ayuda, no lo logro. No, pues, NA es un grupo. NA, Narcóticos Anónimos, También es un grupo. es otro. Que en cualquier teléfono, en cualquier línea 135 a nivel nacional para pedir ayuda. Línea número 135 para pedir ayuda. NA es el servicio y el lugar de los grupos que existen en el país de punta a punta. Sí. Cualquier lugar, cualquier madre, padre, chico, persona, amigo, como preguntaba Ornella, que quiera informarle a alguien, hay una lista, sencillamente tiene que entrar al teléfono, poner grupos de NA y desde la provincia de Buenos Aires, de punta a punta en la ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina, vas a encontrar grupos cerca de tu casa para ir a buscar ayuda. Alcohólicos Anónimos es AAA, Alcohólicos Anónimos también en el teléfono También usted ayuda busca muchísimo. y ahí va a encontrar punto por punto en iglesias, en clubes sociales, cerca de su casa, lugares para recibir ayuda. Y por otra parte, existen los grupos para ayudar a los familiares, pregunta aquí Ornella. Grupos que son para ayudar al familiar. Cuando vos estás desahuciado, triste, angustiado, que no sabes a quién recurrir, como decía Ornella, y decís, no es tan grave como para ir a llevarte, no hiciste una denuncia, porque en realidad es un ser querido que todavía no tenés muy claro si esa persona está padeciendo una adicción, existen los grupos a los familiares. Entras al teléfono, buscas grupo para familiares y te vas inmediatamente a un grupo de familiares y te sentás ahí y te van a decir paso por paso qué es lo que tenés que hacer, cómo vas a buscar ayuda y cómo acompañar a una persona que tiene una adicción, sea alcohol o cocaína o pastillas, porque tal vez vos no sepas cómo ayudarla. Y como esos familiares ya tienen experiencia, te van a decir cuál sería la forma correcta, cómo llevarlo, cómo ir allanando el camino para buscar ayuda. Mariela, gracias. Un abrazo muy grande una vez más. Gracias Muchas por estar gracias con a nosotros. ustedes. Gracias. Te espero Nos acá vemos mañana. pronto. Te espero acá mañana Mañana. martes. Ah, Mariela bueno, Bersero con dale. nosotros, Sí, y me licenciada gustaría- en psicología, va a estar con nosotros mañana martes.